Regresamos totalmente en vivo aquí a través de la señal de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara desde Expo Guadalajara, donde se desarrolla la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, ahora le damos la bienvenida al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que bueno, pues ahora viene en su faceta de escritor de una novela para presentárnosla y que estará justo dentro de la Feria Internacional del Libro con este libro. Platíquenos, magistrado, ¿de qué se trata su novela? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a todo su auditorio. La verdad es que estamos muy contentos de estar en la Feria de Guadalajara y digo estamos porque vine con un grupo de personas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está aquí el stand del tribunal, estamos presentando varios libros y bueno, yo por mi parte voy a presentar esta novela. La verdad es que es un gran gusto estar en la fiesta más importante del libro en español en todo el mundo, aquí en Guadalajara. Mi novela la escribí durante la pandemia. No, dicen que todos tenemos algo de músico, poeta y loco, y ese es mi caso, y probablemente de las tres cosas. Entonces, es mi primer novela, efectivamente. Y estuve, derivado de la pandemia y de la soledad en la que a todos nos recluyó, pues me puse a escribir, me puse a pensar primero una historia que contar, y de repente me di cuenta que tenía una gran historia, y que la historia era la del año de 1988, que quizá para los más jóvenes sea una historia que nunca han oído, pero que valía la pena recordar. Recordar justamente cómo ese año 88 en un México que parece que ya no existe, que se ha evaporado ante nuestra vista, en un México donde obvio no había celulares, obvio no había internet, un México donde la gente leía el periódico en físico, donde existían, vamos a decirlo, no existían todas las cuestiones a las que ahora están acostumbrados la modernidad. Había un México de un partido hegemónico no democrático. Y ese partido hegemónico no democrático tomó, vamos a decirlo así, la decisión de alguna manera de influir en la elección de 1988. Y entonces, en esta novela, trato de contar cómo era la sociedad mexicana que llega a 1988, el hartazgo que estaba sumida a esa sociedad y cómo la elección que participa Cuauhtémoc Cárdenas y el famoso Manuel de Jesús Cloutier, pues terminan rompiendo todos los parámetros que hasta ese momento existían. Y en verdad, cómo la sociedad se abre a nuevas posibilidades democráticas. Entonces, ¿es una novela histórica? Es una novela, yo diría de tiempo, pero también histórica en algún sentido. A ver, es histórica porque todo, absolutamente todo, se encuentra perfectamente detallado de manera histórica. Es decir, si dice aquí que, por ejemplo, sucedió tal cosa con Lucio Cabañas, por ejemplo, sucedió y se encuentra todo perfectamente documentado. Claro, los personajes, vamos a decir, lo que están viviendo el tiempo y el momento histórico, no son personajes reales. Todos son personajes ficticios, ¿no? Pero estos personajes nos sirven justo para tratar de entender la época. Hoy día los jóvenes, los más jóvenes, ya no se enteraron de que existió ese gran conflicto de 1988. Y vale la pena remembrarlo. Por decirlo así, retrataría el momento y nos ubicaría en ese instante histórico a través de esta novela. Efectivamente. Y también cómo llega la sociedad a ese momento. Por ejemplo, las luchas de la izquierda, las históricas luchas de la izquierda que estuvieron proscritos y perseguidos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Eso también me parece muy importante. O, por su parte, el PAN, que en esa época pues era un partido que en realidad no aspiraba al poder. Será después del 88 que se vea como un partido competitivo que podía alcanzar, ganar distritos. Pero antes de eso, solo había un partido y ese partido ganaba todo y era con un dedo, no era con los votos de la gente, y eso es hacerlo notar, me parecía muy importante. Para los jóvenes, como dice Para el los clásico, jóvenes. Gánale al PRI. Era una de las frases, ¿no? Gánale al PRI. No, yo me acuerdo
lo voy a decir, había una frase que se utilizaba, por ejemplo, en las casillas en este año 88, ¿no? Decían 1, 2, 3, que ya sabe usted que chifla a su madre el PRI. Y entonces eran los gritos que se daban en las casillas, ¿no? Y lo gracioso era, ¿Que me ganaban? acuerdo, no, espere, y todavía más, la contestación que era 3, 2, 1, que chifla a su madre el PAN. Entonces era un tema en el cual esos gritos eran parte del 88, yo los oí, los viví, y eso era lo que yo quería transmitir en esta novela. Cómo una sociedad ha ido evolucionando para abrirse a un camino democrático, sin que la democracia, por supuesto, ni sea un puerto de destino, ni tampoco se haya logrado de manera, ahora sí que ya llegamos, somos democráticos y se acabó, ¿no? Hay que seguirla trabajando. ¿Fue el despertar de la sociedad en ese momento? ¿Así lo ubicaríamos? Sí, yo sí lo diría. 1988 fue el año del despertar de la sociedad. Fue el año en que la gente se dio cuenta que ya no estaba a gusto con el sistema de partido hegemónico no democrático, que simple y sencillamente querían que cambiaran los que siempre habían gobernado. Y para eso nos tardamos 30 años, ¿no? 30 años de diferentes fórmulas democráticas hasta llegar en 2018 a la elección de López Obrador. Yo fui uno de los magistrados que firmamos la constancia de mayoría de López Obrador. Y en el momento que le estábamos entregando la constancia, yo particularmente estaba sintiendo que se estaba cerrando un ciclo de 30 años que había iniciado en 1988. Y eso a mí me parecía súper importante. Tenía yo que narrarlo, tenía yo que contar esa historia. Porque de hecho hace un momento hablaba del hartazgo que había en el Claro. 88, del movimiento de la izquierda. ¿Cómo ve a la izquierda hoy en día? A ver, me parece que la izquierda siempre ha estado en una especie de laberinto. No es que haya una izquierda. Digamos, en los años 70 había lo mismo, una izquierda comunista, proscrita, que luchaba y peleaba por lo que ellos pensaban que eran sus ideales y que por lo mismo se encontraban en algo parecido a una guerrilla, ¿no? Y no había una guerrilla, había muchas guerrillas. Por eso se crea justamente en el norte del país la Liga Comunista 23 de septiembre y en el sur el movimiento cabañista. Pero al mismo tiempo estaba la lucha del Partido Comunista Mexicano, que estaba buscando justamente llevar ideas, ¿no?, a las comunidades y tratar de que cambiara de una forma no armada. Me parece que la izquierda de esa época nos puede servir de ejemplo de que hay muchas caras y muchas facetas de la izquierda. Más que de hablar de una izquierda, hay que hablar de las izquierdas. Y eso es importante. O digamos, el espectro de la izquierda. Creo que eso podría ser más interesante. Hace unos días, en la inauguración justo del pabellón del Tribunal Electoral, lo escuché a usted mencionar que estábamos frente a una posible refundación del Poder Judicial. Y le comento esto porque en las últimas semanas los comentaristas, columnistas, nos han atiborrado con mucha información de que los cambios que se están dando invitan a lo que pudiera ser el inicio de una dictadura, eso dicen algunos, y otros dicen que no, que son nuevos tiempos. ¿Usted cómo ubicaría después de ese despertar que nos dice se da y que se concreta a estos tiempos? Yo creo que, a ver, hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras. A ver, la palabra dictadura me recuerda a países hermanos que se encuentran justamente en los que no existe libertad de expresión, en que hay elecciones pero no cuentan, donde la oposición se encuentra toda en la cárcel o ha tenido que huir. Es el caso, y no quiero personalizarlo en nada, pero por ejemplo en la feria del libro hoy se presentó Gioconda Belli, ¿no?, nicaragüense, a la cual le quitaron su nacionalidad solamente por escribir y pensar, ¿no? Vamos a decirlo, la convirtieron en apátrida y tuvo que buscar otra nacionalidad. La palabra dictadura hay que utilizarla con un cuidado y sobre todo con respeto para no trivializar. A ver, vamos a utilizar mejor un tema y recordemos que hace apenas 3 meses, no, bueno, ya es un poquito más, 6 meses, ¿de acuerdo? Salimos los mexicanos a votar y que la votación aceptada por todos los partidos, incluyendo a la oposición, se fue respetada la decisión de la ciudadanía y que la decisión de la ciudadanía se transformó en gobierno, en todos los gobiernos que hemos vivido. Entonces, si alguien me pregunta, México está viviendo una democracia
viva, fuerte, claro. Lo que pasa es que perdieron algunos. Y los que perdieron, claro que salen a gritar. Es normal, es parte de un sistema democrático. En una dictadura nadie grita. En una dictadura todos callan. En una dictadura no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento incluso. Hay personas, censores en las cuadras que están todo el tiempo tratando de buscar a los vecinos para callarlos y meterlos en listas donde desaparecen. Oigan, no era tan diferente lo que era el PRI de los 70s, vamos a decirlo así, con la proscripción de la izquierda comunista y la guerrilla. No, a ver, hay que utilizar las palabras adecuadamente. Ahora, lo que sí dije es que muy probablemente, y quiero otra cosa más subrayar, van a haber más elecciones. Ya me doy a entender, elegimos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, y ahora al Judicial. Es decir, van a haber más elecciones. En lugar de haber menos democracia, va a haber más democracia. Yo tengo dudas que ese sea un sistema razonable, pero esas son mis dudas. El 70% de la población está a favor. Ahora, viene la cuestión. Esta mayor democracia para un poder judicial implicará, por supuesto, una refundación también del concepto de derecho y la manera que se enseña. Así es. Lo que decía el magistrado, en una dictadura se calla, o estuviéramos en la cárcel, o hubiera un largo etcétera, como ya la historia lo ha demostrado, así como le preguntaba cómo la izquierda del 88 y la de hoy, pues también la oposición de antes y la de hoy, ahora hasta nos roban las palabras, ¿no? Son libertarios y van por, dices, ¿qué no eran las frases de las de la izquierda? Pero bueno, así las cosas. Magistrado, se nos agotó el tiempo y teníamos más cosas que platicar, pero dígale a nuestra audiencia en dónde encuentran su libro, por favor. Gracias, es de Y la editorial, presentación. muchas gracias. Es Las Heridas, editorial Planeta, se encuentra en todos los puntos de venta del país, por supuesto aquí en la feria del libro, en el lugar de Planeta, y la vamos a presentar el próximo jueves aquí con Planeta. El Muchas jueves, gracias. para que revise su agenda y acompañe al magistrado en esta su presentación. Así es. Magistrado, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Víctor.